Bienvenidos a la clase 301 Descubriendo mi Ministerio. Es para nosotros un privilegio preparar esta clase con el propósito de que tú puedas ser edificado en este día. Antes de comenzar, vamos a levantar una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en este instante, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de ti, por tu misericordia y por tu gracia. Hoy oramos para que el nombre de Jesús sea levantado, para que la gracia y la presencia del Espíritu Santo more en nuestras vidas, para que el nombre del Padre Celestial también sea levantado grandemente. Te pedimos que envíes a nuestra vida sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, y que podamos comprender cuál es la buena y agradable voluntad que tú tienes para cada persona. Esto lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la lección número 2, que tiene como título ¿Cómo descubrir mi ministerio? Hoy vamos a hablar un poco acerca de esta lección y tenemos como texto base en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, el siguiente texto dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta lección está diseñada para que cada miembro de Alas de Salvación pueda descubrir su llamado en Dios. Y vamos a compartir varios pasos para descubrir mi ministerio. Ahí en el folleto, en el punto número 1, vamos a ver uno de los primeros pasos, y es que estoy llamado a dedicar o a consagrar mi cuerpo o tu cuerpo para Dios. Entonces aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, Pablo expresa las siguientes palabras: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo hace referencia a nuestro cuerpo, que debe ser entregado y ofrecido al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es la forma en que se expresa un servicio o una adoración correcta delante de Dios. Entonces, para comenzar, pues nuestro primer aspecto para descubrir nuestro ministerio es que debo consagrar mi cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como dice la palabra, y es lo primero de las cosas o de las áreas que se deben consagrar para Dios. Lo segundo, estamos llamados a eliminar las distracciones. El versículo 2 de la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, que Pablo dice aquí que no estamos llamados a conformarnos a este siglo, a este sistema, a este mundo. Este mundo es pasajero, este mundo sin Dios, porque realmente es un mundo que vivimos sin Dios, sino que debemos transformar nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto bíblico: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay muchas distracciones que nos impiden descubrir nuestro ministerio. Ahí hay una pregunta en el folleto, en la parte de abajo, y dice lo siguiente: ¿qué distracciones cree usted que son las más comunes que nos impiden servir a Dios? Bueno, hay muchas distracciones. Cada uno de nosotros tal vez tendremos una o experimentemos una en nuestras vidas. Una puede ser la televisión, no digo que la televisión sea mala. Otra puede ser el deporte, y no quiero decir que el deporte sea malo, pero hay muchas distracciones que nos pueden sacar del propósito de Dios. Punto número 3, examine sus motivaciones. Aquí Pablo en el versículo 3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, habla en plural, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a la hora de descubrir nuestro ministerio tenemos que hacernos una pregunta:
¿qué me motiva a servir a Dios? ¿Por qué quiero servir a Dios? ¿Por qué quiero yo cantar? ¿Por qué quiero yo predicar? ¿Por qué quiero yo enseñar a los niños? ¿Cuál es mi motivación? Recuerde que hay diferentes tipos de motivaciones. Hay motivaciones correctas, con un corazón sincero, un corazón realmente arrepentido. Y hay motivaciones incorrectas, el deseo de orgullo, reconocimiento, aplausos y todas estas cosas. Entonces debemos examinar nuestras motivaciones. Cuarto, nos dice aquí el folleto que debemos cooperar con otros creyentes. Versículos del 4 al 5 de la carta de los Romanos capítulo 12. Dice lo siguiente: porque de la manera que un cuerpo, hace referencia a una analogía de la iglesia, Pablo utiliza el cuerpo como un ejemplo de la iglesia. Tenemos muchos miembros acerca de las personas, pero no todos los miembros, o sea las personas, tienen las mismas funciones. Recordemos que cada persona tiene una función totalmente diferente dentro del cuerpo de Cristo. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos están llamados a cantar. Hay gente que dice, yo quiero cantar, pero no tienen ni la voz, ni tienen tampoco la experiencia musical. Entonces eso le puede producir a la persona una frustración. Lo que tenemos que analizar y preguntarnos es qué dones y qué talentos y habilidades he desarrollado a lo largo de la vida. ¿Por dónde es que el Señor me está guiando para poder desarrollar el ministerio? Dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, hablando en plural nuevamente Pablo, somos un cuerpo en Cristo Jesús, de la cantidad a la unidad. Pablo está haciendo referencia de que son muchos miembros, pero que realmente lo conforman un solo cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos a los otros. Entonces, para descubrir nuestro ministerio es muy importante cooperar con otros creyentes. Y esto, para poderlo hacer, se requiere de voluntad, se requiere de entender la necesidad del otro y también de iniciativa para que podamos tomar esa decisión. Y lo otro también que tenemos que comprender es que también en ese proceso de descubrir nuestro ministerio, cooperando con otros, es que nuestro carácter va a ser tratado. Aquí hay otra pregunta en el folleto. ¿Dónde le gustaría cooperar con otros creyentes? Qué buena pregunta. ¿Dónde me gustaría cooperar con otros creyentes? En Alas de Salvación, como punto de partida para las personas que desean servir dentro de la iglesia, pues los motivamos a que estén en un periodo de tiempo en el diaconado, bueno, en el servicio, en el protocolo, en los que reciben a las personas, en la parte de entregar sobres para la ofrenda, todas estas cosas que son un punto de partida, aproximadamente unos 3 a 6 meses. De ahí ya la persona tiene una cita con uno de nuestros consejeros dentro de nuestra iglesia, donde se le motiva a la persona o se le instruye qué ministerio le gustaría desarrollar dentro de la iglesia, para que pueda crecer y avanzar espiritualmente. Entonces, el punto de partida es los servidores, el diaconado dentro de la iglesia. Otro aspecto, nos dice para descubrir nuestro ministerio, dice, avive sus dones espirituales, avive sus dones espirituales. En el versículo 6 al 8 dice Pablo de la siguiente manera, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta, exhortar no es regañar, es animar, en la exhortación, el que reparte, o sea, el que da con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Es muy importante ayudar nuestros dones espirituales para poder descubrir nuestro ministerio. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué dimensión lo podemos hacer? Obviamente involucrándonos en un ministerio dentro de la iglesia o en alguna función. ¿Cómo comienzan? ¿Cuál es el punto de partida? Aquí es muy importante entender algo. Los grupos vuelve a casa. Los grupos vuelve a casa son una herramienta poderosa para descubrir muchos talentos y ayudar muchos talentos. Por ejemplo, en el grupo vuelve a casa uno puede predicar. En el grupo vuelve a casa uno puede liderar la alabanza. En el grupo vuelve a casa uno puede hacer varias cosas donde uno puede comenzar a desarrollar su ministerio para Dios. Entonces recopilemos los pasos para descubrir nuestro ministerio. Dedicar o consagrar tu cuerpo para Dios, es para Dios. Eliminar las distracciones que sean posibles, porque a veces hay distracciones que nos apartan de descubrir nuestro ministerio. Examinar mis motivaciones, cooperar con otros creyentes y avivar sus dones espirituales. Segundo punto,
¿Cómo Dios me ha formado para el ministerio? Oh, qué tremendo. ¿Cómo Dios me ha formado para el ministerio? Dios te ha estado moldeando y formado para el ministerio desde antes de que naciésemos. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. Job capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente en el folleto: tus manos me hicieron y me formaron. Qué lindo, ¿ah? Que Dios nos formó y nos hizo con un propósito antes de que naciésemos. Aún desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan para nosotros. Y aquí hay tres cosas importantes que quiero que tengas presentes. Primero, fuimos formados con un propósito. Dios no te hizo al azar. Tú no eres casualidad, tú no eres un accidente. Dios te hizo con un propósito. Estás aquí en la tierra por un propósito. Y uno de los propósitos por los cuales está aquí en la tierra es para conocer a Dios y ser usados por Él. Dios nos trajo a esta tierra con el propósito de relacionarnos con Él, experimentar su amor y servir en su causa y en su obra o en su reino. 2. Soy único. Recuerda, eres único. Dios no hizo dos moldes, hizo un solo molde. Y te hizo a ti como una obra perfecta. A cada uno Dios nos hizo como una obra perfecta. 3. Soy maravillosamente complejo. Eso habla de la dimensión en la cual Dios nos ha creado. El salmista dice en el Salmo 139, del 14 al 16, dice lo siguiente: te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice el salmista aquí: mi embrión vieron tus ojos. Oh, qué tremendo. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios colocó en tu vida lo necesario para que tú pudieras cumplir con el plan perfecto de Dios y pudieras terminar, como dijo Pablo, la carrera que tenía por delante. Dios nos hizo con un propósito y Dios nos dio todas las herramientas o nos dotó para que pudiéramos cumplir con ese gran propósito. 3. Las funciones del cuerpo de Cristo. Las funciones del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: porque así como el cuerpo, nuevamente Pablo está tomando analogía, la iglesia, y toma como ejemplo el cuerpo, es uno y tiene muchos miembros, ojos, oídos, boca, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo. Así también Cristo hace referencia al cuerpo de Cristo. Dice aquí el folleto que debemos leer 1 Corintios 12, del 11 al 31. Te lo dejo de tarea para que lo puedan leer. Habla acerca de la analogía del cuerpo, que tiene muchos miembros. Uno es oído, otro es boca, cada uno cumple una función, pero que en el proceso también Pablo nos habla de que no todo el cuerpo es una oreja, no todo el cuerpo es un ojo, sino que todos nos necesitamos los unos a los otros. Si queremos servir o ministrar, ahí en el folleto, sabiamente en la iglesia o cuerpo de Cristo, debemos comprender 4 aspectos muy importantes. El primero: cada miembro de la iglesia es un ministro o servidor de Dios en el cuerpo de Cristo. Vamos a explicar esa parte. Cada persona que hace parte de la familia de Dios. Ahora, preguntes: ¿cómo hago parte de la familia de Dios? ¿Cómo me introduzco a la familia de Dios? Hay 2 elementos muy importantes para poder ser parte de la familia de Dios. Primero, nacer de nuevo. Segundo, bautizarme. Por inmersión, no por aspersión. Recordemos algo: aspersión era lo que hacían antiguamente, la religión tradicional. Pero ahora en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús se hizo bautizar por inmersión. O sea, fue sumergido en obediencia a Dios. Obviamente Jesús no necesitaba ser bautizado, pero se hizo para que se cumpliera toda ley y toda palabra. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús estamos llamados a bautizarnos. Cada miembro de la iglesia es un ministro. Dios lo ve como un ministro. Tú que me escuchas, tú eres un ministro de Dios, un sacerdote, un rey. Así como la palabra de Dios dice en Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes en el cuerpo de Cristo. O sea que somos introducidos por el nuevo nacimiento y el bautismo. 2. En el folleto dice: cada miembro tiene una función diferente. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Que en medio de tanta
abundancia hay diversidad. Hay personas que fueron creadas para cantar. Hay otras que fueron creadas para predicar. Y hay otras que fueron creadas para evangelizar. No tienen temor, son sanguíneos, fácilmente se pueden acercar a alguna persona y compartir brevemente la palabra del Señor. Entonces cada persona tiene una función. Hablándolo en términos naturales también. Cada persona tiene una función totalmente diferente. Algunos nacieron con la habilidad del deporte, otros nacieron con la habilidad del canto, otros nacieron con la habilidad de las matemáticas. Fácilmente pueden aprender o asimilar conceptos matemáticos. Otros nacieron con la habilidad de tejer, otros de coser, otros de construir, otros del diseño de la arquitectura o del diseño gráfico. Cada persona es totalmente diferente y así es en el cuerpo de Cristo. No todos somos iguales. Cada persona es totalmente diferente. Tiene una función totalmente diferente. El llamado es a descubrirla. Y vuelvo y digo, ¿cómo se descubre? Incorporándome o involucrándome en algún ministerio o servicio dentro de la iglesia. 3. El ministerio de cada miembro es importante. Tanto el que llegó por primera vez y está sirviendo y el que lleva tantos años en la iglesia sirviendo es supremamente importante, desde el que saluda. A veces pensamos que no tiene tanto valor el que saluda como el que predica, pero quiero recordarle algo, que el que saluda es la cara visible de las personas cuando llegan por primera vez. Entonces, el que saluda es supremamente importante, como el que intercede antes de comenzar un servicio. Nadie lo ve. Está en un cuarto orando junto con otras personas. Es un ministerio invisible para algunos, pero para Dios es visible y es supremamente importante. Supremamente importante. Cada ministerio es supremamente importante, como lo es cada función del cuerpo, de nuestro cuerpo. Hay órganos que no se ven, pero son supremamente importantes. Y hay órganos que se ven y son también importantes. Cuarto. Cada miembro pertenece a los otros. Eso habla de ligar. Ningún miembro del cuerpo de Cristo está llamado a aislarse. ¡Qué tremendo! Pablo usó el tema del cuerpo, de la anatomía, de nuestro cuerpo, para enseñarnos algo muy importante. Somos uno. La cabeza es Cristo, la palabra lo enseña. Y cada uno de nosotros, cada miembro representa a un creyente. Y cada uno es importante. No estamos de acuerdo y la Biblia nunca aplaude el aislamiento. Gente que dice, yo me congrego en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, no tengo necesidad de la iglesia del Señor, porque para mí es más importante estar solo y con Dios. No es bíblico esa parte. De hecho, la Biblia dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante entender de que necesitamos estar ligados al cuerpo de Cristo, estar involucrados en el cuerpo de Cristo. Punto número 4, las experiencias del apóstol Pablo. Observemos en la Biblia cómo Saulo o Pablo se transformó en un siervo o en un ministro de Dios. Primero, la conversión de Pablo. Vamos a ver la conversión de Pablo. Ahí en Hechos capítulo 9, ahí en tu Biblia puedes buscarlo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Quiero leerlo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino. Nótese que la palabra camino aparece con C grande. Acordémonos algo, y quiero hacer un alto en el camino. Aquí Saulo, hay un personaje que se llama Saulo. Es conocido actualmente en la Biblia como Pablo o el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Una persona que se encargaba de perseguir a los cristianos. Y antiguamente, antes de que se llamaran cristianos, se les llamaban los del camino. Por eso aparece la palabra ahí, camino. Y dice la palabra, los traje presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, nótese que la palabra camino es con C minúscula.
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces vemos que Pablo o Saulo se convirtió camino a Damasco. Algunos dicen que iba en caballo, otros dicen que iba a pie, la Biblia no lo aclara, pero lo que pasó fue lo siguiente: la luz lo cegó, tuvo un encuentro con Jesús y le dio a entender Jesús de que él estaba haciendo lo incorrecto y estaba persiguiendo realmente era a Jesús y a su iglesia. Y Pablo tiene un encuentro, y cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia y es transformada. Y Saulo fue transformado al entender de que estaba persiguiendo no a la iglesia, sino al Cristo mismo estaba persiguiendo. Aquí hay una pregunta en el folleto. Dice: ¿en qué lugar Saulo o Pablo se convirtió? La respuesta es: en Damasco, camino a Damasco, al norte de Israel. Si tú lo puedes ubicar en un mapa del Nuevo Testamento, ahí está Damasco, arriba al norte de Israel. Segundo punto, la personalidad de Pablo. Vamos a ver cómo era la personalidad de Pablo. Gálatas capítulo 1, del 13 al 14, dice lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, era un perseguidor, y la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vemos aquí a Pablo, un hombre preparado, un hombre celoso de las cosas de Dios, de las tradiciones, pero también vemos cómo asolaba y seguía asolando la iglesia. Obviamente está hablando en tiempo pasado, porque cuando Pablo se convierte, camino a Damasco y tiene un encuentro con el Señor, él no vuelve a perseguir la iglesia. Él la persiguió antes, pero cuando ya tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió. ¿Cuántas personas, y haciendo un paréntesis aquí, éramos perseguidores de la iglesia? Me acuerdo muy bien cuando en nuestra iglesia nació la misión. Comenzó cerca a unas casas de donde yo vivía, la casa paterna, y como la alabanza se oía dentro de la cuadra, y para algunos vecinos pues era algo muy incómodo. A mí no me incomodaba tanto porque no entendía mucho acerca de lo que se estaba haciendo, pero a los vecinos sí le incomodó. Entonces los vecinos hicieron unas cartas para poder sacar a la iglesia de la cuadra, y en mi casa pues firmamos todos. Entonces de una u otra manera pues ahora que conozco del Señor me siento como parte de haber perseguido a la iglesia. Lo que más me llama la atención es que la iglesia, las firmas que se recolectaron para poder sacar a la iglesia, pues un año más adelante, sin darme cuenta, Dios sí tenía un propósito, me terminé congregándome en la iglesia que expulsamos. Entonces eso es parte como de mi testimonio, que la iglesia comenzó a unos metros de mi casa, pero la ayudamos a echar de la cuadra, el sector donde donde vivíamos. Pero ya después de un año, pues el Señor tocó mi corazón y terminé yendo a la iglesia que un día la sacamos del barrio. Dios hace cosas nuevas, Dios hace cosas sorprendentes. Entonces vemos aquí hay una pregunta bien interesante: ¿cómo era la personalidad de Pablo? Entonces aquí tú puedes colocar: era celoso de las tradiciones, aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación, y bueno, era un hombre celoso, un hombre cegado por su religión, pero pues no había tenido un encuentro personal con Jesús. El siguiente punto: las habilidades de Pablo. Vamos a ver las habilidades de Pablo. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, del 1 al 4.
Voy a leerlo en la versión lenguaje sencillo, es una versión que nos ayuda a ilustrar un poco más. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Versículo 2. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa, Priscila, famosa pareja, Aquila y Priscila, habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, a esta pareja. Versículo 3. Y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Él sabía cómo hacerlas. Qué interesante. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con los judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerles seguidores de Jesús. Bueno, aquí vamos a mirar varias habilidades. Aquí Pablo nos cuenta parte de su historia y de una amistad, de una relación que él tenía con una pareja. Eran buenos amigos. Sus nombres son Aquila y Priscila. Estas personas eran o construían carpas, lo que conocemos hoy en día como casas. La gente hacía carpas en ese tiempo. O viviendas. Obviamente que en el tiempo de Pablo pues habían casas también, o en el tiempo de Jesús habían casas hechas de materiales más resistentes, pero esto eran carpas. Pablo hacía esto, y no era porque la pareja le enseñara a hacer a Pablo las carpas, sino que él ya lo había hecho. O sea que parte de las habilidades de Pablo, hablo de habilidades, no de dones espirituales, sino de habilidades, es que este hombre era un hombre trabajador, era un hombre que a pesar de que se había convertido, trabajaba. Bueno, aquí hagamos un paréntesis. Hay personas que han sido llamadas de manera bivocacional. ¿Qué quiere decir bivocacional? Le sirven al Señor, pero tienen su trabajo. Y otros son llamados a tiempo completo. Aquí voy a comentar un poco mi testimonio. Yo comencé el pastorado siendo bivocacional. Trabajaba en una multinacional, pero también le servía al Señor. Pero un día el Señor me hizo el llamado a tiempo completo. Me acuerdo muy bien que en esa fecha, en un 31 de diciembre, no tengo presente el año, pero el Señor le hizo una promesa. Yo sentía un fuego del Espíritu Santo por servir al Señor. Mi mente estaba partida. Mi mente pensaba en el trabajo, pero pensaba en el trabajo servir a Dios. Que constantemente quería servir al Señor. Ya estábamos abriendo obra junto con mi esposa. Y comencé a sentir un fuego, un deseo ardiente por servir al Señor, servir al Señor, servir al Señor, visitar, predicar, estar más tiempo en la congregación, discipular, y esto requiere tiempo. Entonces, un día en el hogar, orando al Señor un 31 de diciembre, le dijimos: Señor, pues este año es el año de retirarnos, quiero retirarme y quiero servir de tiempo completo en la obra. El Señor escuchó la oración, pero no me contestó. Y pasaron 3 meses y trabajando yo en una empresa, no directamente con ellos, mi jefe me llamó y me dijo que era el candidato para ser o accesar a un trabajo de temporal a un trabajo más fijo dentro de la iglesia, dentro de la empresa. Entonces yo ya le había hecho una promesa al Señor, yo ya le había prometido al Señor de que pase lo que pase, pues me iba a retirar del trabajo y me iba a poner al servicio del Señor. Para resumir, mi jefe no lo entendía. Cómo yo despreciaba un trabajo con una multinacional, con un trabajo directo, un mejor salario, por servir al Señor. Esas son las cosas que Dios hace. Dios coloca el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. Entonces hay personas, como el caso de su servidor, que un tiempo trabajaron en una empresa y le sirvieron al Señor, pero Dios hace un llamado directamente y me llevó a servir de tiempo completo. Es un gran privilegio, realmente es un gran privilegio, es una bendición, y lo hacemos con temor y temblor delante del Señor. Entonces hay personas, resumiendo el tema, hay llamados bivocacionales y son de bendición, trabajan y le sirven al Señor, y otros lo hacen de manera completa y con su tiempo. Aquí hay una pregunta: ¿cuál era el oficio de Pablo según Hechos 18 del 1 al 4? Entonces, construía o elaboraba tiendas.
Es lo que la Biblia nos muestra. Siguiente punto, las experiencias educacionales de Pablo. Vamos a ver cuáles son las experiencias educacionales del apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 22, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó, versículo 3, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel. Volví y digo, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Entonces, la educación que recibió Pablo fue a través de un maestro llamado Gamaliel, un hombre preparado, un hombre con conocimiento. Pablo era un hombre supremamente preparado, a diferencia de Pedro, que era un hombre del vulgo, era un pescador. Aquí hay algo bien interesante también. Dios usa al que quiere usar. Dios usa gente preparada, Dios usa gente no tan preparada, pero Dios los usa y nos usa por su misericordia. Aquí hay una pregunta también. ¿Quién fue el maestro o tutor de Pablo antes de conocer a Cristo? Entonces la respuesta ahí es Gamaliel. Siguiente punto, sus experiencias dolorosas. Oh, qué tremendo. Las cosas duras que le pasó al apóstol Pablo. Y las vamos a mirar en la palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27. Vamos a ver. Dice la escritura. Dice la palabra. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. Comencemos. He sido encarcelado más veces. Pablo estuvo en la cárcel. He recibido los azotes más severos. Cárcel, azotes. Y esto lo recibió no por ser malo, sino por predicar la palabra del Señor. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, en peligro de bandidos, peligro de parte de mis contemporáneos o compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Qué interesante. Aquí Pablo nos muestra su corazón. Cómo los apóstoles de verdad, pasaban dificultades, tremendas dificultades. Aquí Pablo nos revela cómo sufrió por predicar la palabra del Señor, sus experiencias dolorosas, naufragó, recibió azotes. Muchas veces no nos saluda alguien y nos enojamos. Muchas veces el pastor pasa, nos saluda y no porque esté bravo, simplemente porque tiene muchas ocupaciones y nos cargamos, decimos que queremos irnos de la iglesia, a veces tenemos un roce insignificante con algún hermano y ya nos herimos en el corazón y no analizamos la magnitud de lo que vivieron otros hombres de verdad y que sufrieron experiencias dolorosas, apedreado, en naufragio, con hambre, con frío, oh Dios mío, con desnudez. Estos son hombres de verdad. Así que, mis hermanos, hago un paréntesis aquí y los exhorto en el amor del Señor. Y los exhorto con mucho amor. Dejemos tanta inmadurez espiritual. Como muchas partes hay, hermanos inmaduros que se cargan por cosas insignificantes
y no dejamos que Dios trabaje en nuestro carácter. Realmente no se compara lo que hemos vivido nosotros con las experiencias que estos hombres de Dios vivieron por causa del Evangelio. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué experiencias dolorosas vivió Pablo? Bueno, lo puedes realizar en tu estudio, en tu tiempo, ahí en la línea, puedes colocar varias. Naufragio, azotado por varas, herido por hermanos, por personas, en peligros, fue robado, en fin, tantas cosas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Para rematar, después de que vivió todas estas experiencias dolorosas, pues se le envió un mensajero de Satanás para que lo bofetase, para que lo tratase. Qué interesante. Este hombre, cualquiera diría, ser apóstol o confort. Claro, tiene momentos bonitos. Pablo vivió experiencias bonitas, pero también nos revela la palabra cómo vivió experiencias dolorosas en su vida y cómo también fue tratado en el área espiritual, no solamente en el área natural, sino en el área espiritual. Cómo Dios permitió también, y porque veo que también es parte del propósito de Dios, porque quiero que entiendas algo en lo espiritual. Satanás no tiene poder sobre tu vida a no ser que Dios lo permita, porque Dios ha colocado en ti y en mí una cobertura, un cerco de protección como lo hubo con la vida de Job, quien Satanás dijo, tú le has cercado a él y yo no lo puedo tocar. Entonces Pablo, algunos dicen que era su orgullo, otros dicen que era su altivez, no soy quien para decirlo. Simplemente la Biblia nos dice que le fue dado un aguijón a su carne. Otros dicen que probablemente era una persona que lo trataba a él en su carácter. Bueno, cada cual tiene su punto de vista. Pero aquí la Biblia nos dice que era un aguijón y que era un emisario de Satanás. Probablemente para tratar su carácter, para que no se sobresaltase su orgullo y su altivez. Todos tenemos áreas donde Dios tiene que trabajar. Y una de las áreas donde Dios tiene que trabajar es en nuestro carácter y nuestro orgullo. Así que cuando Dios nos da revelaciones, nosotros tenemos que aprender a ser humildes y recibir esa revelación, pero no llenarnos de jactancia y de orgullo. Aquí la pregunta en el folleto dice ¿qué le fue dado a Pablo? Pues un aguijón a su carne. Para finalizar, los dones espirituales de Pablo. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. 3 cosas tenía Pablo. Era predicador. Predicaba la palabra del Señor. Era un predicador, no pastor, predicador. Predicador es aquel que da el discurso de la palabra y comparte la palabra del Señor. Apóstol. La palabra apóstol es el enviado. El apóstol Pablo, por algo Dios lo permitió que él estuviera, algunos dicen que era viudo, otros dicen que era soltero, pero no tenía familia. Se desenvolvió fácilmente en el apostolado. Viajaba a muchos lugares, en sus 3 viajes misioneros se pudo desenvolver fácilmente por no tener familia. No digo que no se pueda hacer. Hay personas que son misioneros, son apóstoles, tienen sus familias y se mueven y se desenvuelven. Pero Pablo no tenía familia, la Biblia no lo muestra y fácilmente se podía desenvolver. Me imagino a Pablo yéndose 3 meses, 4 meses, 5 meses y su familia. Entonces ahí se forma un caos familiar en ese aspecto. Entonces aquí la Biblia nos presenta esa parte. Es maestro. Un maestro es una persona que conoce bien las escrituras, sabe interpretarlas y enseñarlas. Y era un maestro de los gentiles, no de los judíos, sino de los gentiles. Recordemos algo, que Pedro fue enviado a la casa de Israel, a los judíos, pero Pablo fue enviado a los gentiles, Entonces, aquí hay una pregunta en el folleto. ¿Qué ministerio tenía el apóstol Pablo? Entonces, predicador, apóstol y maestro.
Todas las experiencias de Pablo en el ministerio están relacionadas o relatadas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Qué buena oportunidad que puedas a través de este estudio leer el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque realmente el personaje más importante del libro de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Para concluir, con el propósito de motivarte a servir a Dios y a los demás, habla con tu tutor de clase para que te pueda asignar un privilegio esta semana en uno de nuestros cultos o celebraciones. Así que con la persona que te está dictando la clase entre semana, pues habla para que puedan asignarte un privilegio y puedas servir en la iglesia del Señor. Paso a paso vamos a irnos involucrando dentro de la iglesia, pero por esta vez queremos asignarte un privilegio para que conozcas cómo es servir al Señor. Dios te bendiga, Dios te ama mucho y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Bendiciones.